Hola, buenos días a todos. Empezamos esta segunda evaluación para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en el nivel 1. Bueno, ya sabéis que empezamos un nuevo bloque de contenidos y sobre todo nos centraremos en esta primera parte en la fonética y la ortografía. Después vendrá el tema de gramática, la morfología, la construcción de las palabras, los tipos de palabras y demás. El tema 3 se dedicará a la oración, a recordar un poquito, los constituyentes, los sintagmas y demás. La palabra será el siguiente tema. Y por último, el tema 5, la oración compuesta. En el tema 6, que ya no daremos materia, digamos, o no veremos contenidos, sino que lo que haremos será ver los pasos concretos para realizar el análisis morfosintáctico, ¿vale? Ver todos esos complementos, intentar analizar las oraciones, con muchos ejemplos, en fin. Ahora, como os decía, nos vamos a centrar en este primer tema del bloque temático 2, que se dedica al conocimiento de la lengua, y empezaríamos por esos primeros apartados que vemos en la página 11. Los fonemas y las sílabas son la primera parte de nuestro temario. La fonética es la parte de la lingüística que estudia los sonidos, ¿vale? Los fonemas de una lengua, entendiéndose por sonido la realización material del fonema, es decir, todo sonido sería, por ejemplo, cada una de las palabras que componen, cada una de las letras que componen la palabra mesa, ¿vale? La M, el sonido M, el sonido E, el sonido S y el sonido A, que tenemos aquí en la imagen, serían fonemas, ¿vale? Son las unidades más pequeñas de la lengua sin significado, es decir, que no tienen ningún significado, ¿vale? Se representan con esas barras inclinadas y hablaríamos de cada sonido, de cada letra, ¿vale? En la escritura representamos los fonemas mediante letras, es decir, sin barras. Las letras se llaman también grafemas y están sujetas a las normas de ortografía. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, no nos tenemos que aprender la representación ni nada de esto, sino que simplemente si vemos que nos ponen en el examen una letra entre barras, tenemos que saber que es un fonema, ¿vale? Que están refiriéndose a sonidos. Cada letra no representa necesariamente un solo fonema, ya que a este pueden corresponderle varias letras. Por ejemplo, tenemos aquí en el cuadro que hay un poquito más abajo, que tenemos en nuestra lengua 24 fonemas y 27 letras. Bueno, 24 fonemas que serían, por ejemplo, nos hemos ahorrado el sonido B, que estaría con 2 letras, ¿vale? El sonido B atendería tanto a la B, digamos, alta que llamamos, como a la V, por ejemplo, ¿vale? Por eso hay menos fonemas que letras, porque hay algunos fonemas que aprovechan o que ocupan varias letras. Bueno, eso simplemente es un ejemplo, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es saber que los fonemas se representan entre barras. Bien, hay tipos de fonemas, hay varios tipos, que son las vocales y las consonantes. Los fonemas vocálicos son los que pueden formar sílabas o incluso palabras por sí solos, por ejemplo, o pueden pronunciarse solos, ¿vale? Como las preposiciones. Y los los fonemas consonánticos. Los consonánticos, que son aquellos que necesitan de una vocal para poder formar una sílaba. Por lo menos en nuestro idioma funciona así. Hay otros idiomas en los que las consonantes por sí solas pueden formarlo, pero en español no, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que saber eso. Como os decía, tengamos en cuenta lo que tenemos aquí en pantalla, lo más importante. Cada letra no representa un solo fonema, ni cada fonema se corresponde con una sola letra. La H no suena y por lo tanto, al no tener sonido, no tiene fonema. Y hay 2 clases de fonemas importantes, ¿vale? Vocálicos y consonánticos. Eso es lo que tenemos que aprender de esta parte. Bueno, vamos al siguiente apartado: fonemas, sílabas y palabras. Los fonemas los pronunciamos reunidos en sílabas, no se pronuncian aislados. Cuando decimos mesa, no decimos M-E-S-A, ¿vale? Decimos mesa porque unimos todos esos sonidos para formar cada sílaba, mesa, ¿vale? Ese es el ejemplo. Las palabras, son la unión de esos fonemas o letras, ¿vale? Tenemos aquí el ejemplo: cartero. Car sería una palabra que se pronuncia en una única emisión de voz o en un único golpe de voz. T sería la otra sílaba y ro sería la tercera. En total, la palabra cartero tendría 3 sílabas, ¿vale? 3 sílabas que no fonemas, ni letras, ni nada, 3 sílabas. Bueno, puede ser interesante que en el examen aparezca un ejercicio en el que se os dé una palabra y tengáis que dividirla en sílabas, en letras y en fonemas, ¿vale? Así que estad atentos a toda esta cuestión. Bueno, lo siguiente que vemos es la distinción entre sílabas átonas y tónicas, que sería la siguiente diapositiva de nuestra presentación. Bueno, las sílabas de una palabra, como las hemos visto antes, pueden recibir o no mayor o menor fuerza, ¿vale? Según hagamos hincapié en la pronunciación.
recibirán más intensidad o menos. Entonces, el acento, que a veces se confunde con la tilde. El acento es la mayor intensidad con la que pronunciamos una sílaba en una palabra. Por ejemplo, en cartero, la T, la sílaba central, sería la que marcaría el acento. Sería una palabra llana, como sabéis, y no se puede confundir acento con tilde. La tilde es el acento gráfico, que no siempre aparecen en todas las palabras. Es decir, todas las palabras están acentuadas, pero no todas tienen tilde. Bueno, la sílaba acentuada se llama sílaba tónica, y las que no lo están, el resto, que no llevan ese acento, las denominamos átonas. Bueno, las palabras agudas llevan el acento, como sabéis, en la última sílaba y se convierten en tilde si acaban en vocal, N o S. Las palabras llanas lo llevan en la penúltima sílaba y se convierten en tilde si acaban en consonante distinta de N o S. Y las esdrújulas lo tienen en la antepenúltima. En el caso de estas esdrújulas y sobreesdrújulas, el acento, perdón, la tilde va siempre acompañando al acento, ¿vale? Todas las esdrújulas y las sobreesdrújulas se acentúan, se tildan, perdón. Como veis es fácil confundirlo porque estamos acostumbrados a decir acento en lugar de tilde, pero no es así, ¿vale? Lo correcto es decir acento cuando es el mayor golpe de voz y tilde cuando además ese acento se acompaña con la marca gráfica. La mayoría de las palabras en castellano son llanas, por lo que, bueno, pues eso digamos que facilita que nos aprendamos las normas de puntuación y de ortografía, pero en cualquier caso hay que poner todas las tildes en nuestro examen, porque la tilde que no se ponga como la que se ponga mal, baja la puntuación, ¿vale? Igual que las faltas de ortografía. Bien, bueno, vamos a hablar ahora de las palabras. Las palabras, ya tenemos aquí en la página 15, que se clasifican según el número de sílabas. Las monosílabas serán aquellas que se formen por una sola sílaba y en general no llevan tilde, no se acentúan, ¿vale? Ya la Real Academia marcó que los monosílabos no se acentúan a menos que sea una tilde diacrítica, como decimos aquí, es decir, que sirva para distinguir dos monosílabos que se escriban igual, ¿vale? En el caso de tu libro y tú lees. Son dos pronombres, uno posesivo y otro personal, que se distinguen porque el personal se tilda, ¿vale? Bueno, las palabras bisílabas son esas que tienen dos sílabas, claro. Las de tres se llamarán trisílabas y llamaremos polisílabas a las que tengan más de tres sílabas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una gran ejemplificación de todo lo que hemos visto ahora, ¿vale? En las páginas 16 y 17. Y vamos a irnos a la página 18, que es en la que hablamos de diptongos e hiatos. Bueno, cuando se unen varias vocales, dos vocales en la misma sílaba, decimos que estamos ante un diptongo, ¿vale? Esa es la definición más corriente o más común de diptongo. Por ejemplo, en la palabra aire, pues lo vemos, están la A y la I unidas en una sola sílaba. Los diptongos pueden estar formados por una vocal abierta, A, E u O, ¿vale? Y otra cerrada, que serían la I o la U. O por dos vocales cerradas, ¿vale? Bueno, esto tampoco tenemos que aprenderlo de memoria, simplemente practicarlo para que ya lo interioricemos y nos salga solo. Pero bueno, si veis que no sois capaces de interiorizarlo o de hacerlo instintivamente, pues nada, nos lo aprendemos, que siempre tiene que haber una vocal abierta, una cerrada o dos cerradas. Es decir, dos vocales abiertas, A, E y O, no forman nunca diptongo, jamás, se separan siempre, ¿vale? La H intercalada, y esto es muy importante, entre dos vocales no impide formación de diptongos. Como no suena, como decíamos antes, como no tiene sonido, no impide que se formen los diptongos, ¿vale? Existen tres tipos de diptongos, que son los crecientes, los decrecientes y los homogéneos. No tenemos que aprenderlos, ¿vale? Tranquilos, que esto no hay que aprenderlo, simplemente aprendernos cuándo se forman los diptongos y qué tipos son, pero no tenemos que saber definirlos, ¿vale? Bueno, los triptongos, que sería una clase diferente, es porque es la unión de tres vocales en una sola sílaba, la pronunciamos juntas porque siempre son vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada, ¿vale? Volvemos a mirar qué vocales eran las abiertas y cuáles las cerradas, aunque es bastante fácil, ¿vale? La I y la U son las que más cerramos, las que más cerramos los labios, con lo cual esas son las cerradas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la palabra buey, ya veis, es un triptongo. O copiéis, averiguáis, miau, tenéis varios ejemplos, ¿vale? Bueno, en el lado opuesto de los diptongos y triptongos tenemos los hiatos. En ellos, bueno, cuando se combinan dos vocales abiertas o fuertes, es decir, A, E, o el acento se rompe, las vocales se pronuncian en distintas sílabas y se produce el hiato, ¿vale? Por ejemplo, en la palabra héroe,
ahí no tenemos dos sílabas, no tenemos ro, no, tenemos tres, ro, ¿vale? En maestro pasa lo mismo, son dos vocales abiertas o fuertes, con lo cual no pueden unirse, ¿vale? Maestro serían tres sílabas, ya lo sabéis. El león, por ejemplo. El león, aparte de ser dos vocales abiertas, además la O está tildada, tiene tilde, con lo cual interrumpe siempre el diptongo, ¿vale? Bueno, perdón. Aquí vemos que nuestra última parte del curso se dedica en su gran mayoría a la ortografía. Nuestra última parte del tema, perdón. Entonces lo que tenemos que hacer es repasar muy bien estos pequeños apuntes de ortografía porque, en fin, nos vendrán estupendamente para el examen, ¿vale? Todas las faltas que cometamos, ya sean de ortografía, ya sea tildes, ya sean mayúsculas, todo eso baja la nota. Todo eso cuenta a la baja, con lo cual vamos a revisarlo bien. En la página 23 tenemos algo muy importante, que es la acentuación de las palabras, que es lo que hemos visto antes, cómo funcionan las tildes, cómo se colocan en los diptongos, en las palabras esdrújulas, las normas ortográficas, ya veis, el uso de la B, de la V, de la G, de la H, en fin. Las normas de división de palabras, los usos de los signos de exclamación e interrogación, o sea, tenemos aquí un material estupendo para poder revisar y para que no anotemos ni una falta en nuestro examen, ¿vale? Ni en nuestro escrito, ni en ningún otro escrito que hagamos a lo largo de nuestro día a día. Por último, la parte del tema que quiero ver con vosotros es la de la ampliación del léxico, ¿vale? Es una parte muy breve, que la vamos a ver ahora mismo. El léxico, llamamos léxico a vocabulario, el conjunto de las palabras que forman un idioma. Dentro del léxico distinguimos el léxico patrimonial, que son aquellas palabras procedentes del latín hablado, y los préstamos lingüísticos, que son las aportaciones de otros idiomas, ¿vale? Por ejemplo, del inglés. Bien, vamos a ver los acrónimos, que es la primera parada que hacemos en este tema. Se denomina acrónimo al término que se forma por la unión de elementos de dos o más palabras, ¿vale? Es decir, normalmente cogemos el inicio de una palabra y el final de otra, aunque hay muchas combinaciones, pero estas son las más comunes, ¿vale? Informática, por ejemplo, procede de información y automática. Bien, como vemos aquí hay varios tipos de acrónimos, ¿vale? Los que funcionan a partir de sílabas iniciales, los que funcionan también con dos palabras, por ejemplo, docudrama, documental y dramático. También la transformación de acrónimo a partir de siglas, como vemos aquí, Renfe, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, ¿vale? Bueno, los veis, los aprendéis, sobre todo aprendéis los ejemplos y seguimos viendo los neologismos, que son otro tipo de palabras, en concreto son aquellas que llamamos nuevas palabras, de ahí lo de neo, son nuevas palabras que se introducen o aparecen en una lengua. Normalmente suelen proceder de otra lengua, como puede ser herbaj, ¿vale? O también pueden ser de nueva creación, como hidromasaje, ¿vale? Según la Real Academia, un neologismo es todo vocablo, acepción o giro, nuevo en una lengua. Es decir, lo importante es que sea nuevo. Hay diferentes recursos para crear palabras y para que se conviertan en neologismos, ¿no? Por ejemplo, por composición, con la unión de dos o más palabras que ya existen y juntas crean una nueva. Por ejemplo, abre cartas. Cogemos la palabra abre y cartas, con lo cual son dos palabras completas que en composición forman una nueva. La derivación consiste en unir prefijos y sufijos a la raíz o lexema de una palabra, es decir, por ejemplo, alguno que se vea un poquito mejor que aquí, que el de hiperfobia. Hiper es un prefijo, ¿vale? Y fobia es miedo, entonces se unen y bueno, pues forman hiperfobia, ¿vale? Pero el sufijo ista, este es más interesante, que indica partidario o seguidor de, se utiliza mucho en la prensa. Por ejemplo, de Madrid, madridista, ¿vale? Madrid es una palabra completa y se le añade ista, con lo que formas una nueva palabra. La parasíntesis, que es el tercer tipo de composición, de unión de palabras, sería la combinación de composición más derivación, es decir, combinamos dos palabras y además le añadimos un prefijo o un sufijo. Por ejemplo, hispanoamericano sería de hispano, de América, y del sufijo no, ¿vale? Bueno, la acronimia, que lo hemos visto antes, pero es otra manera de formar palabras nuevas, consiste, como ya hemos visto, en utilizar iniciales de palabras, como la ESO, educación secundaria obligatoria. Los modismos son expresiones u oraciones, frases que tienen un significado propio, ¿vale? O sea, son, digamos, con sentido figurado, que hablamos, ¿no? Cuando decimos no tiene ni pies ni cabeza, nos referimos a que
hacemos algo absurdo sin sentido, por ejemplo, ¿vale? O dar la lata, ¿no? Causar fastidio, ser pesado. Son expresiones orales espontáneas que solo tienen bueno, pues validez en cuanto que se toman en ese contexto, ¿no? Si las separamos y las tomamos al pie de la letra, pues no íbamos a entenderlas. Hay ocasiones en que un modismo se confunde con un refrán. Para diferenciarlos hay que tener en cuenta varios aspectos. Que el refrán tiene un sentido pedagógico, y el modismo no, simplemente describe la situación. Que el refrán suele tener rima, por ejemplo, el que madruga Dios le ayuda, y así refuerza que se memorice. Y que el refrán además no suele conjugarse. El modismo, por ejemplo, sería es que esto no tiene ni pies ni cabeza, y en cambio pues el refrán no conjuga ni tiene sujeto, ¿vale? En ese sentido. Bueno, esas son anotaciones que no tenemos que aprender. Lo que sí tenemos que saber es que es un modismo y saber explicarlo y poner un ejemplo al menos. Los extranjerismos son el siguiente tipo de palabras, que son, como vemos, palabras extranjeras que se usan en una lengua. El contacto entre culturas favorece que los idiomas tomen términos de otras, ¿no? Como hablábamos antes. Los llamaremos préstamos lingüísticos. Son palabras que se han incorporado a la lengua y algunas de ellas han modificado la pronunciación y la ortografía al adaptarse a la nuestra. Por ejemplo, carrusel proviene del francés, que como veis se escribe de otra manera. O escáner viene del inglés, pero se escribe también de otra manera. A continuación, en la página 39 os mostramos una serie de palabras que provienen de diversos idiomas, con muchos orígenes, ¿vale? Como veis aquí, son muchísimas más de las que creemos las palabras que hemos adoptado de otros idiomas. Además, en la página siguiente os dejamos los extranjerismos más usados dentro de nuestro país. Y luego, por último, queremos ver con vosotros las palabras de origen latino en castellano. Son un par de apuntes y un par de cosas que tenéis que memorizar. Las palabras patrimoniales son aquellas que, siendo palabras castellanas, tienen su origen en el latín y que, bueno, pues sufrieron durante la Edad Media algunas transformaciones. Por ejemplo, castellum, castielo, castillo, ¿no? Los cultismos serán palabras de origen latino que se han incorporado al castellano más tarde y por lo tanto no han sufrido cambios, ¿vale? De signum, signo, ya sabéis. Y luego tenemos por último las expresiones latinas, algunas de las que más utilizamos, grosso modo, motu propio, ¿vale? Que también conviene que las identifiquéis como eso, como expresiones latinas. El último punto será el de los arcaísmos, que son palabras o expresiones de la lengua que en algún momento han dejado de usarse, ¿vale? Allende ya no se usa, pero significaba más allá de, ¿no? Allende los mares, por ejemplo, se utilizaba mucho y ya no se usa. Se llaman arcaísmos porque pertenecen a un tiempo pasado, arcaico, y que ya han caído en el desuso. Pues nada, aquí termina nuestro tema, muy sencillo como veis, con poquitas cosas que memorizar, la mayoría son bastante lógicas y bastante, bueno, conocidas seguro por vosotros. Hacemos los ejercicios de autoevaluación, ¿vale? Y la semana que viene veremos el tema 2 dedicado a la gramática. Pues nada, eso es todo. Espero que os haya resultado interesante y cualquier duda que tengáis me lo comentáis. Gracias.